Cuando el wrestling profesional aún estaba buscando su identidad, las compañías experimentaban con todo tipo de personajes para llamar la atención del público. Y cuando digo todo tipo de personajes, me refiero a todo tipo de personajes, desde los más simples a los más ridículos. Y algo que estuvo muy presente era el concepto de lo sobrenatural. La idea de que un luchador fuera una figura de terror con poderes más allá de la comprensión cautivaba a la gente. Figuras como el Undertaker, Kane, el Boogeyman o Mankind pusieron en alto que un gimmick de terror podía causar gran emoción en el público, aunque fue un tipo de personaje que fue dejado de lado con el tiempo. Las historias se hacían cada vez más serias, ya no había cabida para algo así en la programación, y al igual que con las películas de terror, la gente ya no le temía las mismas cosas que hace 10 años, o al menos ese era el caso hasta que conocimos a Bray Wyatt. Con una imaginación a otro nivel, Bray Wyatt llegó a la programación para demostrar que el terror en la lucha libre no estaba muerto. Desde líderes cultistas al mando de su propia secta, hasta demonios que no podían comprender el concepto del dolor, Wyatt trajo consigo personajes que rompían el esquema de la programación para traer caos, personajes cuya única motivación era la de ver el mundo arder. Durante años tuvo en la palma de su mano al público, haciéndonos estar expectantes de cuál sería su siguiente paso, qué concepto nuevo nos sacaría de la rutina. Pero, lamentablemente, partió de este mundo mucho antes de lo que hubiéramos querido. Y es por eso que hoy, para honrar su legado, trataremos de repasar brevemente su carrera. Trataremos de comprender cómo es que Bray Wyatt se convirtió en la nueva cara del terror. Yo soy Rando, esto es Bullet Wrestling. Desde muy pequeño, Windham Rotunda estuvo expuesto al negocio de la lucha libre. Y cómo no estarlo, su familia entera estaba repleta de grandes nombres de la industria. Su abuelo era Blackjack Mulligan, sus tíos eran Barry y Kendall Windham, mientras que su padre no era otro que Mike Rotunda, mejor conocido en la W como el luchador IRS. Sep, un luchador con un personaje de cobrador de impuestos. Les dije que antes hacían cualquier mamada para llamar la atención. Por supuesto, con tantos héroes en su familia inspirándolo, el pequeño Windham, aunque estuvo tentado un tiempo a convertirse en jugador de fútbol americano, acabó entrando de lleno a la lucha libre. Empezó con una base de lucha olímpica, pero gracias a su talento y a sus contactos, no tardaría en empezar una carrera profesional junto a su hermano Taylor Rotunda, luchador al cual después conoceríamos como Bo Dallas. Ya regresaremos a él. El punto es que Windham y su hermano entrarían en el territorio de desarrollo de la W, la tan famosa FCW, el lugar en el que ganaron mucha experiencia teniendo un reinado como campeones tag team, pero sin dudas, Windham era el que más destacaba. Era un tipo habilidoso en el ring, pero más que eso, era un tipo carismático, alguien muy gracioso que en palabras de conocidos podía hacerse amigo de cualquier persona. Y es justamente ese carisma lo que lo llevaría a NXT, o al menos a la primera versión de NXT. En esos tiempos no era un territorio de desarrollo, sino que más bien se trataba de un reality show en el que los luchadores novatos eran emparejados con superestrellas ya formadas. Y en el caso de Windham le tocó hacer equipo con Cody Rhodes. Mira qué suerte hacer equipo con quien se convertiría en la pesadilla americana, pero Windham no lo veía de esa forma. Llegado a este punto, Rotunda no tenía un personaje establecido. Él simplemente era, pues, él mismo. Esto no servía para la programación, necesitaba ese algo que lo identificara. Así que, cuando dio su salto al main roster, pasó a ser conocido como Husky Harris. Un hombre que puede que no diga mucho de buenas a primeras, pero era una burla a su aspecto. Él era un tipo con sobrepeso y todo el punto de su personaje es que era impresionante por ser un tipo gordo que era bastante ágil, lo cual obviamente no pegó muy bien con el público. Y tampoco es que Windham estuviera muy feliz con que se burlaran de su cuerpo. Tuvo unas cuantas historias en el main roster, participó un rato con los famosos Nexus, pero era obvio que la cosa no funcionaba. Así fue mandado de vuelta al territorio de desarrollo, cosa que vio como una bendición, ya que le permitió hacer borrón y cuenta nueva para crear algo más original. Y vaya si sería original. Verán, Rotunda desde muy pequeño tenía una afición con lo sobrenatural, con las historias y las películas de terror, así que decidió que su personaje reflejara justamente eso. Él comenzó a experimentar. Al principio no tenía muy claro lo que quería, así que se limitó a crear a Axel Mulligan, el típico asesino con máscara de hockey, pero sabía que eso no iba a ser suficiente.
Así, en una lluvia de ideas con su hermano, él conectó varios conceptos que le gustaban. Tomó como figura principal a Waylon Mercy, un antiguo luchador desquiciado que siempre llevaba camisas hawaianas. Tomó la personalidad que Robert De Niro interpretó en la película de Cape Fear. Y como el toque de gracia, tomó el nombre de uno de sus mejores amigos, cambiándolo ligeramente para usarlo como apodo. Fue así como nació Bray Wyatt. Y de a poco sorprendió al resto de sus compañeros en las clases de promos, mostrando un hombre cruel, pizarro, alguien que solo bastaba mirarle los ojos para pensar que estaba loco. I was raised in Lafayette, Louisiana. My daddy, his boat, well, it caught on fire. And it sunk him down into the daggone sea with it. That first guy that has to get in the ring with me, man, I wouldn't want to be you. Because I am going to take pleasure in watching you burn, man. Just like my daddy. Time is on my side. Llegado a este punto, el legendario Dusty Rhodes había tomado el control del territorio de desarrollo, y fue justamente el que vio el potencial increíble que tenía, algo que describía como un personaje directamente salido de una película de terror, aunque todavía hacía falta una pieza más para completar el panorama. La visión de Windham era que Bray fuera un líder sectario, que tuviera una familia a la que le había lavado el cerebro para cumplir su visión. En ese entonces, su hermano ya estaba trabajando por su cuenta, así que los encargados para cumplir ese propósito fueron Luke Harper y Eric Rowan, dos hombres que tan solo viendo su tamaño y semblante, podías entender el por qué los eligieron para acompañarlo. Fue así como nació la familia Wyatt. Cuando la FCW se convirtió en el NXT que conocemos hoy en día, ellos dieron la cara, mostrándose por arriba de todos sus compañeros en la marca. A través de viñetas grabadas en pantanos y casas abandonadas, así como promos en las que Bray se presentaba al público como alguien que se sentía más monstruo que humano, el grupo ganó gran popularidad. Tanta que la W vio en ellos al próximo gran stable de la compañía, y a tan solo un año de su debut, la familia Wyatt subiría al main roster para provocar el terror al público general. Describir lo que los hacía especial es abrumador. Una vez pasaron al elenco principal, los Wyatts fueron tratados como estrellas dominantes, un culto que estaba dispuesto a provocar caos y que no creía para nada en la existencia de los héroes. Hombres desatados que semana tras semana se cobraban nuevas víctimas y las llevaban hasta el límite. Es más, el hecho de que justamente Kane, una de las antiguas caras del terror, fuera brutalizado por ellos en uno de sus primeros segmentos, bueno, era un testimonio de la confianza que les tenían. Su entrada, fuera de ser la típica canción de rock o rap estruendosa para prender al público, se trataba simplemente de una balada tranquila, en la que ellos se reducían a caminar hacia el ring a oscuras, mientras que Bray cargaba consigo su icónica linterna. Por unos instantes, la gente prendía los flash de sus cámaras y todos éramos sus luciérnagas. Bray, al entrar al ring, velaba de forma errática, vestido de forma desaliñada, constantemente gritándole a sus oponentes y retorciéndose en el cuadrilátero. Todo aquel que se enfrentara a la familia Wyatt caía ante la hermana Abigail. Su presencia, su carisma, lo refrescantes que eran para un producto que estaba hasta la madre de los mismos luchadores de siempre, todo los hacía queribles a pesar de ser obviamente villanos. Al punto en que cuando les tocó enfrentarse a The Shield, la facción más over de esa época, las caras del wrestling de hoy en día, el público no hacía más que gritar "This is awesome" sin siquiera haberse tocado. Pocas cosas se comparaban a lo over que estaba la familia Wyatt, un hype que se aprovechó midiéndolos con grandes nombres como CM Punk o Daniel Bryan, pero pronto les llegaría su primer gran momento. Tras una buena racha invicta, Bray tendría su primer gran feudo en WrestleMania 30, una rivalidad ante no otro que John Cena. Y por supuesto estamos hablando de Cena en su prime, del Super Cena, el que 2 años consecutivos se robó el main event de WrestleMania junto a La Roca. Pero no era solo que el oponente fuera importante, sino que la historia era atrapante. El Super Cena de ese entonces era este héroe de los niños, la figura de respeto que jamás se convertiría en heel sin importar qué, aquel héroe en el que siempre ibas a poder confiar. Pero llegado a este punto y desde hace años, John afrontaba una racha de abucheos por parte del público. La gente estaba cansada del héroe de los niños, querían ver un cambio en él, sabían que su habilidad en el micrófono y su fuerza lo harían un gran villano. Solo necesitaban que alguien despertara su maldad, y justamente ese fue el objetivo de la familia Wyatt. Semana tras semana, el grupo acosó psicológicamente a John en cada fibra sensible que le encontraban. ¿Qué pasaría si el héroe de los niños tenía justamente a los niños en su contra?
¿Qué pasaría si la lealtad y el respeto no eran suficientes para vencer al monstruo invicto en el que Bray se había convertido? Todo culminaría en WrestleMania 30, un combate lento, apagado, en el que John apenas si pudo dar todo de sí por el agobio que sentía. Un combate en el que los Wyatt usaron cada recurso a su disposición para quebrar a John. Incluso Bray estuvo dispuesto a sacrificarse con tal de cumplir su objetivo, aunque al final el bien triunfaría. John se quedaría con la victoria, y aunque fue un paso duro perder en su mejor momento, lo cierto es que Bray corrió con más suerte que muchos luchadores que se enfrentaron a Cena, porque fue este combate el que lo catapultó como estrella. La familia Wyatt se separaría desde aquí. Bray liberaría a Luke y a Eric para seguir un camino en solitario en el que el futuro era incierto. Era incierto, pero lo que no sabía es que grandes cosas le depararían. Para este punto, Bray era el representante de la nueva generación en personajes de horror, o como él mismo se denominaba, la nueva cara del terror. Una declaración muy valiente, siendo que para este punto aún teníamos al verdadero ícono del horror, el hombre muerto. El Undertaker se alzó para retarlo en WrestleMania 31, lucha que, aunque acabó en otra derrota para Bray, una vez más no se sentía como tal. 2 WrestleMania seguidos en los que se enfrentaba de frente a las caras de la empresa, creo que no es una derrota en el libro de nadie, era una demostración de su calidad. Bray siguió en la isla de la relevancia durante varios años, reformó a la familia Wyatt e incluso llegó a un punto en el que le confiaron el título máximo por un tiempo, a la misma vez que lo hicieron ganador de la Elimination Chamber. Tuvo otro feudo con una leyenda enfrentándose a Randy Orton después de que este lo traicionara. Se hizo compañero tag team del icónico Matt Hardy y se llevó los títulos en pareja junto a él. Bray de a poco iba armando una carrera que podía llevarlo a convertirse en campeón Grand Slam, pero él no hacía esto solo por el oro. Toda su carrera empezó porque quería imprimir sus pasiones en su personaje, y entre problemas que tenía en la vida real y el sentimiento de quedarse estancado, su popularidad fue bajando. Ya no provocaba el mismo hype que antes, tenía que reinventarse para seguir siendo relevante. Y por suerte, una vez que encontró estabilidad en su vida, pudo enfocarse de nuevo en su creatividad. Las ideas comenzaban a llegar. Inspirado en figuras como Papa Shango o el Ultimate Warrior, Bray creía que faltaban más personajes fantásticos en el wrestling, más figuras de terror que se aprovecharan de este medio tan único para contar historias. Y tras cientos de bocetos, pruebas y errores, Bray hallaría su nuevo camino. Did you miss me? So, how I have missed you. But I knew that we would be back together again someday. I saw it in my dreams. This is the Firefly Funhouse. And my name is Bray Wyatt. A través de segmentos, Wyatt regresaba a la programación con algo nunca antes visto. Él se presentaba en una especie de programa infantil, acompañado de marionetas macabras donde daba las primeras pinceladas de lo que sería su personaje de aquí en adelante. No solo matando simbólicamente al personaje que lo había estancado durante estos años, sino que aprovechando este espacio para hacer un metacomentario de su propia carrera, teniendo a marionetas como Husky el Cerdo, que referenciaba su primer paso como Husky Harris, y el cómo ese personaje se construyó en base a burlarse de su peso, o Rambling Rabbit, haciendo referencia a cómo sus promos se extendían a tiempos ridículos y cómo la gente odiaba eso, e incluso unas referencias no tan sutiles como, bueno, ya saben quién es este tipo. La cosa es que estos segmentos tenían una aura tétrica que se aprovechaba del ambiente infantil para causar incomodidad, similar a la de series como Don't Hug Me I'm Scared y la mayoría de juegos de terror que vemos hoy en día. Pero esto solo era el inicio. Él usaba estos segmentos para pedirle a la gente que lo dejaran entrar, a veces refiriéndose a él, a veces a alguien más. Un alter ego se estaba cocinando. Y de cara a SummerSlam 2019 conoceríamos a The Fiend, un demonio con poderes sobrenaturales que debutaba de forma impactante aplastando en minutos a Finn Balor, y a partir de ahí se convertirá en una figura de terror constante en la programación. The Fiend era algo único, su presencia era intimidante y atacaba de forma arbitraria a cualquiera que se le cruzara, fuera inocente o no. Y lo más interesante es que lo hacía sin decir una sola palabra. El micrófono lo tenía Bray a través de estos segmentos. The Fiend tan solo se limitaba a aparecer y aplastar a sus oponentes. Si Bray Wyatt era alguien que solo quería ver el mundo arder, The Fiend era directamente un monstruo sin conciencia que podía aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento.
y su objetivo era ir directamente por el título universal de Seth Rollins. Tuvieron un primer combate en Hell in a Cell que, a pesar de ser muy controvertido por su final, puedo rescatar que al menos siguieron construyendo la amenaza que representaba. Una bestia que podía ir más allá del dolor para resistir cuantos finishers le aplicaran. Un monstruo que no podía morir. Y que poco tiempo después se coronaría con el título universal para empezar su reinado del terror. The Fiend estaba en la cima. Existían pocos luchadores que llegaran a su credibilidad. A final de cuentas, ¿cómo podías competir con algo sobrenatural? Parecía que todo estaba armado para construir al nuevo gran villano de la empresa, pero las malas decisiones en buqueo empezaron a derrumbar los planes de Wyatt. Tras un buen paso con el título universal, The Fiend entraría en un feudo contra un retornante Goldberg, el cual se tenía planeado que pusiera fin a su reinado. Y fue tan estúpido como suena. ¿Qué prefieres? ¿Darle el título al anciano part-timer cuyo prime pasó hace décadas? ¿O apostar en el talento joven que apenas se está poniendo over y que puede crear una infinidad de personajes con el tiempo? Conociendo a Vince McMahon, no hay que ser un adivino para saber cuál fue su elección. Había formas de hacer esto, había formas de mantener la credibilidad de ambos aun si le quitaban el título a The Fiend, pero el enfoque que tomaron fue el más aplastante que se les ocurrió, en una lucha que directamente fue terrible. La frase de enterrar carreras es una que se tiene que usar de forma cuidadosa porque esto es un negocio a largo plazo, pero a 5 años de esa lucha es un consenso que este fue el primer paso para la muerte de su personaje. Después de que una criatura sobrenatural perdiera de forma tan humillante, no hubo nada que reviviera la credibilidad del monstruo. Lo intentaron, genuinamente trataron de construirlo de nuevo, le dieron victorias contra grandes del negocio. Bray no se destacaba por ser excelente en el ring, pero su capacidad de dar rivalidades únicas aprovechando su imaginación nos dieron peleas épicas como la revancha contra John Cena en WrestleMania 36, una lucha cinematográfica que jugaba como una crítica a la empresa y una introspección a la carrera de John Cena. Una de las luchas más complejas y con significado en todo el negocio de la lucha libre profesional, pero ni siquiera eso fue suficiente. Tras muchos conflictos creativos y tratar de revivir al personaje ahora al lado de Alexa Bliss, The Fiend enfrentaba otra derrota que hundiría su carrera aún más a manos de Randy Orton. Ese sería el último respiro que daría The Fiend. Se encontraron en un callejón sin salida para lo que debería ser después. Y lo cierto es que del lado creativo los escritores la tenían difícil. No puedo criticarlos del todo porque es muy difícil trabajar con personajes sobrenaturales. Hay que ser muy cuidadoso con sus rivales, contra quién pierden, cómo es que pierden. Son personajes que se tienen que cuidar para que no se pierda su aura, y quizás The Fiend era demasiado difícil de manejar, sin planes creativos para el monstruo, con la pandemia manteniendo los salarios apretados y los conflictos de escritura. Todo terminó en la liberación de su contrato. Windham Rotunda había sido liberado de la WWE. Fue frustrante para él al principio, pero al mismo tiempo era liberador. Después de tantos años, Windham encontraba tiempo para soltar su creatividad sin compromiso, dedicándose de lleno a la pintura y a pasar tiempo con su familia. Pero en el fondo sabía que su pasión era el wrestling. Tenía que regresar. Aunque hablamos de Bray, y si ya llegaron a este punto en el video, saben que este tipo no gusta hacer las cosas a la manera convencional. Oh no, su regreso fue un evento en sí mismo. Semana tras semana, él ocultaba mensajes en la programación, códigos QR que llevaban a mensajes confusos, conejos en el público, locaciones regadas por el mundo, y todo dirigía a un solo lugar: Extreme Rules 2022. Después de que la pandemia terminara y que las historias volvieran a la normalidad, Bray haría uno de los mejores regresos en la historia de la compañía, no solo matando el arco de The Fiend, sino mostrando cuál sería su camino de aquí en adelante. La era de los Wyatt Six y el tío Howdy había comenzado. Y era algo especial para él porque por primera vez iba a ser un arco que iba a compartir con su hermano de la vida real, un sueño que vivieron en el territorio de desarrollo por fin llevado al escenario más grande de todos. La historia del tío Howdy era familiar. Bray volvía en una faceta de face, arrepentido por todos sus actos, pero con el pasar de los shows veíamos cómo se iba corrompiendo, como aún después de todos estos años no podía negar la verdad más grande de todas, que en el fondo era un monstruo. Esa era su naturaleza y siempre lo fue. El tío Howdy no era más que la pesadilla que lo atormentaba para revelar su verdadera cara. El dominio del horror que tenía Bray se había refinado, se sentía fresco, actual. Genuinamente te tenía al filo semana a semana para ver qué sería lo próximo que podría traer. Y aunque muchos dudaron de él tras su primer feudo con LA Knight,
la calidad en su narrativa no había bajado. El mismo Undertaker, la verdadera cara del terror, le dio el pase de antorcha durante este tiempo. Lamentablemente, todo ese potencial nunca fue visto como se debería. Durante el camino a WrestleMania 39, Windham contraría COVID, lo cual lo dejó fuera de la programación por un tiempo. Parecía algo temporal, un mal menor que se repondría en pocas semanas, pero el golpe de realidad fue duro. La tarde del 24 de agosto de 2023, Triple H anunció oficialmente el fallecimiento de Windham Rotunda a la edad de 36 años. Fue una noticia que nadie podía creer. El mundo de la lucha libre se puso de luto al perder una de las mentes más creativas que había pisado un ring. Un evento que no reconoció marcas o kayfabe. Windham Rotunda simplemente fue un humano extraordinario y un gran amigo para aquellos que lo conocieron. Bray Wyatt había dejado tras de sí un legado incompleto, una historia al aire que pensamos que nunca se completaría, pero las leyendas nunca mueren. Bo Dallas rescataría la historia de su hermano y en 2024 tendríamos el resurgimiento de los Wyatt Six, un homenaje para contar la última pieza creativa de Windham. Es una historia que aún se sigue contando. Ha sido caótica hasta ahora porque, como todo lo que hizo en su carrera, ha tenido sus altibajos, pero aún así le deseo lo mejor a Bo Dallas y al resto de los Wyatt. Bray vivirá en nuestras memorias como una de las mentes más creativas del negocio, alguien que no tenía miedo a tomar riesgos, alguien que se reinventó una y otra vez. Una persona que jamás se rindió y que en su poco tiempo en el negocio nos dejó historias y personajes que se quedarán con nosotros mientras la lucha libre siga viva. Quizás piensen que estoy sobrehypeando lo que hizo solo por su fallecimiento, pero a nivel personal considero que él era así de bueno. En una industria que está llena de ego, llena de personajes que solo quieren ser fanfarrones, que tratan de ser el mejor, él hizo algo diferente. Él conectó con el público rompiendo las barreras de los heels y los face. Quizás nunca tengamos a otro Bray Wyatt, pero sin duda espero que su recuerdo despierte a una nueva generación de mentes creativas que cambien por completo lo que es la narrativa en la lucha libre. Es por eso que Bray Wyatt, The Fiend, Windham Rotunda será para siempre inmortal. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. ¿Quieren que les cuente la historia de otro luchador? No duden en dejármelo en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Rando, esto es Bullet Wrestling y nos veremos en el próximo video.